Buenos días, tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en una sesión especial de nuestro programa Costa Rica, Perspectivas Económicas y Políticas. Este es como mencionaba, una actividad especial en donde siempre previo a procesos electorales significativos, en este caso recordemos las elecciones presidenciales y legislativas costarricenses del próximo domingo 1 de febrero, siempre traemos expertos, amigos que conocemos para que nos compartan conocimiento y análisis en relación con el proceso electoral que está en curso y que, de nuevo repito, nos lleva a elecciones el próximo 1 de febrero, domingo, elecciones legislativas y presidenciales. Como siempre, es un gusto presentar a personas que respeto mucho en lo profesional y que son amigos en lo personal, que nos van a acompañar esta mañana. Don Gustavo Araya Martínez, le dije don, pero creo que le vamos a quitar el don el resto de la sesión. A don Daniel Calvo, también le vamos a quitar el don posteriormente. A mí Don Mario, ni me pongas el don de arranque. no, es el que te lo mereces, porque eres el mayor. Entonces aquí, don Mario Quiroz, que después le vamos a quitar el don, Mario Quiroz, un experto en comunicación política con mucha experiencia, al igual que Gustavo y que Daniel en analizar y entender estos procesos. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, hoy queremos hacer algo distinto y nos interesa mucho la participación de ustedes, de las personas que están en la sesión y de las personas que nos enviaron preguntas a través de los links que habíamos preparado previamente. Un poco la idea es hacer una conversación que yo propondría que girara en los siguientes tres grandes ejes. El primero de ellos, un poco el tono de la campaña, el tono en términos de mensajes, de intensidad, digamos, de estrategia política de la campaña, que sería lo que quisiera, digamos, conversar en primer lugar. Luego, obviamente, lo que tiene que ver con los resultados del proceso electoral, con lo que podemos prever o podemos atisbar en estos momentos en relación con los resultados del proceso electoral, tanto para la carrera presidencial, ¿no? Que hemos visto en las últimas semanas en torno a el proceso de cara a la elección del Ejecutivo, del gobierno, y qué podríamos anticipar con la información que tenemos en estos momentos, y cerrar en alguna medida el tercer gran eje, que es la elección legislativa, una elección legislativa sumamente importante para entender un poco qué es lo que podemos decir con información disponible en estos momentos en torno a ese proceso y cuáles podrían ser las implicaciones. Y de esa manera iríamos conectando quizás para nuestras sesiones postelectorales en donde vamos a analizar los resultados de la elección del próximo domingo sin duda, pero no me voy a anticipar a esa parte. Eh, eh, planteándolo de esta forma, yo creo que la primera pregunta, y ahí la lanzo en general, pero quizás tal vez Gustavo podríamos hablar un poquito sobre eso al principio. ¿Qué tiene de diferente o qué tiene de similar esta campaña en términos de comunicación política, de esfuerzos de los diferentes grupos por alcanzar diferentes mensajes en general? Y la forma en como tanto el oficialismo como los grupos de oposición han tratado de conectarse con diferentes grupos y la forma en cómo eso ha calado. Mi impresión, digamos, un poco como un observador muy interesado, pero obviamente no con el conocimiento que tienen ustedes en general, es que esta es una campaña, a pesar de mucho de lo que se dice, muy distinta en muchos sentidos, desde el punto de vista de la estrategia, de los actores y de la forma cómo se ha estado manifestando y los cauces que ha ido tomando. Entonces, un poco quisiera empezar discutiendo un poco ese tema. No sé, Gustavo, si te resuena esto y si no, dale vuelta como quieras. Un poco aquí No, la idea de la conversación y las preguntas de nuestros participantes, por favor, las estamos mu- esperando con muchas ansias. muchísimas gracias. Y sí, principalmente eso, esto último, rescatarlo de lo que decís, José, y agradecerte, como siempre, la invitación y el honor de compartir con vos, con Daniel y con Mario una vez más y con todas las personas que nos acompañan. Insistir en que, por favor, esto es una conversación y entonces sí les agradecería muchísimo también que nos hagan llegar sus opiniones o preguntas. José, hay dos, vamos a ver, históricamente los planteamientos clásicos de una campaña electoral tenían tres puntos básicos: la persona candidata, el partido político y en tercer lugar la propuesta programática. Digamos que en torno a eso giraba la mayoría de las propuestas o de las puestas en escena que se hacían durante los procesos electorales
al menos en Costa Rica, al menos hasta el 2022. Sin embargo, esto ha tenido un giro interesante en esta campaña electoral. No me voy a adelantar. ¿Qué pasa? Que entonces tenemos una asimetría en la competencia que existe ahorita en Costa Rica. Hay partidos políticos eh, por diferentes razones, porque no son partidos políticos, son maquinarias electorales todas planteadas en términos bastante, digamos, con bastantes falencias para constituirse como partidos políticos, otros a los que solamente llamamos taxi porque son evidentemente instrumentos momentáneos para el ejercicio de la dinámica electoral para después al ascenso del poder y prácticamente desaparecen, son ni siquiera reutilizables, como en el caso de algunos partidos políticos recientemente que han llegado al poder. En el caso del presente gobierno, independientemente de si las personas comulgan o no con ello, ¿verdad? Esto es un hecho fáctico. El partido con el que se llega al poder no es el mismo partido con el que se disputa el proceso electoral y mucho menos fue el partido con el que se quería disputar el proceso electoral municipal. Entonces aquí, independientemente si se gusta o no de la tendencia chavista, eso es un hecho fáctico que hay que tomar en consideración y que me parece importante porque entonces tenemos diferentes gradualidades de estos partidos políticos con diferentes estados en donde hay más o menos dominio de las candidaturas, más o menos propuestas programáticas, más o menos estructuras partidarias que están jugando en el escenario electoral costarricense. En eso se parece mucho todavía, como diría Gramsci, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en eso se parece mucho a los procesos anteriores. Ahora bien, ¿qué tiene de diferente este proceso electoral? Que en este proceso electoral sí hay un cambio en la discusión narrativa de último momento, no necesariamente venía con la sinergia o el empuje que uno podía atisbar o prever tan fuerte como está sucediéndose últimamente, pero sí hay por ahí un talante importante de una parte de la población que ha traído a colación el tema de una narrativa diferente sin que esto se cambie, sin que esto sea un nuevo clivaje, sin que sea algo que esté marcando de manera estructural el proceso electoral y en la discusión sobre la dinámica entre democracia y totalitarismo. Esa discusión que está ahí, está a la base, si lo viste, está a la base también de las dinámicas que se han establecido en los procesos de debate, ¿verdad? Hay una propuesta narrativa que sale a relucir independientemente si hay propuesta económica, si hay propuesta política, si hay propuesta en materia de pensiones, de educación, etcétera, etcétera. Hay ahí un substrato que han estado ensayando algunas candidaturas y que efectivamente hay debates que están planteándose en términos de el bloque democrático versus lo que no es democracia. Ojo que lo que estoy diciendo es que está ahí presente. No estoy diciendo ni si es bueno ni malo, ni contra quién, ni a favor de quién. Simplemente es una propuesta narrativa que se está dando en el país y que eso la distingue de la dinámica narrativa o de las propuestas de campaña que habían sucedido en tiempos anteriores. Esto quiere decir que hay un reordenamiento, incluso en algunos casos, de las propuestas que se están haciendo a través de la comunicación política de los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Eso está replanteando de alguna manera esto que estoy señalando, eso la convierte en una campaña relativamente diferente. La Y otra es que esto, perdón, hay una ausencia muy fuerte de discusiones de fondo sobre temas de carácter estructural, educación, salud, ujú. vivienda, ambiente, derechos humanos. Hay una ausencia muy fuerte en esa parte y entonces evidentemente ese espacio, como todo en política, no queda vacío, sino que es llenado por esta otra dinámica. Perdona. No, y sobre el primer tema que estabas mencionando, sobre el tema de la discusión en torno a la democracia, al concepto, digamos, de democracia versus autoritarismo. En alguna medida ese es un discurso que empezó a aflorar, digamos, de manera muy tímida, me parece a mí, bastantes meses atrás. Creo que es un tema que está siendo un poco más presente en los mensajes de ciertas personas candidatas en las últimas semanas. Y no, pero no había sido, digamos, un elemento utilizado fuertemente, me parece, antes. Me da la sensación también un poco porque en las encuestas de opinión, a nivel de la percepción del promedio del electorado, ese no pareciera ser, o por lo menos es muy difícil saber exactamente qué es lo que piensan las personas.
pero no pareciera ser una preocupación mayoritaria. Ujú, exacto. De alguna forma, digamos, este es un tema más reciente, ¿verdad? Es un tema más reciente y no sé si terminará de cuajar, es decir, pareciera ser un leitmotiv o un motivo, tal vez no el principal, de campaña en las últimas semanas. Totalmente, Lo que, totalmente de acuerdo. Por eso te decía que no llega a Ujú, convertirse en un clivaje, no llega a dividir a la población ujú, entre una tendencia democrática y una tendencia no democrática. Lo que sí llama la ujú, atención, y esto hay evidentemente hechos que corroboran que quien ha traído esa narrativa ha sido precisamente el grupo en el poder. Fue Rodrigo ujú, Chávez, personalmente, quien ha señalado que si la democracia no funciona, pues habría que entonces echar mano de otros mecanismos distintos o otras formas de gobierno distintas. Lo dijo con la venida del señor Bukele, la persona ujú, que señaló que si iban a establecer una dictadura, aunque la llame la dictadura del soberano, ha sido la propia vocera del chavismo, la señora Pilar Cisneros. Independientemente, de nuevo, si esto gusta o no gusta, no estoy diciendo que es bueno, no ujú, estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo nada. El hecho fáctico es que las declaraciones están ahí, están ujú, presentadas, ujú, son dadas, son hechos con los que hay que contar. Y entonces esto llama la atención porque eh, lo que hablábamos la vez anterior viene de la mano con un uso asimétrico del poder que no se había visto, por lo menos tan presente en las elecciones en Costa Rica, como es la instrumentalización de la institucionalidad para ejercer un dominio desde el Estado, ¿verdad? Entonces no es lo mismo un partido político que no tiene acceso a recursos versus un partido político que tiene los recursos a su favor del Estado. De nuevo, son hechos fácticos. Esto no es una apreciación subjetiva. Y lo otro es que, de alguna manera, los elementos de beligerancia política que han estado presentes, que también es un hecho fáctico, hay 25 denuncias contra el señor presidente por beligerancia, también ha estado presente. Entonces, si sumas los ujú. elementos, José, tenemos, y las personas que nos acompañan, tenemos, digamos, una sombrilla de una discusión que no llega a constituirse en la prioritaria o en la mayoritaria o hegemónica dentro de la discusión electoral, pero que sí ha tenido una deriva ahí por la falencia de las discusiones de fondo que hemos estado viendo Claro. desde antes. Y eso trae aparejado entonces la instrumentalización del Estado, la beligerancia política y evidentemente el peso asimétrico del señalamiento del propio presidente y de su vocera de una deriva no democrática. Eh, ¿A qué me lleva esto? A un tercer elemento que lo dejo planteado, y es que, al igual que ha sucedido en Brasil, en Argentina, en Hungría, en Turquía, en los Estados Unidos, hay una apropiación de ciertos sectores. No voy a decir, pues, no voy a nombrarlos por aquello no caer en susceptibilidades, porque hay algunos que las etiquetas les molesta y yo simplemente digo, bueno, es una tendencia mundial para que lo tengamos en cuenta. Ha sido una tendencia mundial que ciertos sectores hagan una apropiación de las palabras o de los significados, democracia, participación, voto popular, etcétera, etcétera, en una resignificación que ha tomado un camino distinto del que había venido teniendo bajo, digamos, el auspicio de los partidos demócratas. Y esta discusión ha llevado incluso a los propios Estados Unidos, ha llevado a Brasil, a Argentina, a El Salvador, por ejemplo, para hablar de nuestra América o de nuestras Américas, a la discusión postelectoral de si los partidos demócratas no extremistas deberían asumir posiciones similares a los populismos autocráticos extremistas, de tratar de resignificar precisamente esas discusiones para apropiárselas porque les fueron arrebatadas. Entonces, ¿quién define qué es democracia? ¿Quién define qué es participación? ¿Y quién define, por ejemplo, qué es efectivamente concentrar el poder o qué no, o qué es dictadura? Esas discusiones vendrán y probablemente se van a venir en Costa Rica más temprano que tarde, porque ya está Ujú. planteado de alguna manera eso en el escenario político costarricense. Un poco para no irnos a la parte del marketing, punto número 4, a la Ujú. parte del marketing electoral. Que el marketing electoral es bueno, hay partidos políticos que están quitando o dejando de ver
los colores tradicionales o reconstituirse en algunas coaliciones para poder soportar, digamos, la temporalidad. El Partido de Liberación Nacional tiene un verde muchísimo más clarito que el verde tradicional. El partido de coalición del antiguo Partido de Acción Ciudadana con otras fuerzas han tenido que redefinir su nombre, han tenido que redefinir de alguna manera sus colores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso que es más marketinero, que responde más a una práctica de marketing, eh, digamos que no ofrece una lectura que soporte elementos de carácter estructural como estos que señalé anteriormente, que son propios de la comunicación política y que me parece que son los que deberíamos tener en el radar. Pero, porque hay en el fondo, digamos, ese rasgo que estabas mencionando, y un poco, si me permites, como interpretarlo y también profundizando un poco en ese sentido, hay, digamos, me parece a mí, un ejecutivo que desde mayo del 2022 ha planteado una estrategia de comunicación política, digamos, y es natural que un ejecutivo tenga una postura política y un accionar político. Quizás no ha sido tan común en la Costa Rica de las últimas décadas que la cabeza del ejecutivo suele ser en alguna medida muy castrada o muy limitada por más probablemente autocontención que por Ujú, el proceso político propiamente dicho, que alcanza, producto de esa estrategia política, ¿verdad?, una alta popularidad que traspasa aparentemente o que está claro. traspasando aparentemente según las encuestas a su grupo político, y que ha vendido claramente o que ha plantado en la cabeza de la mayoría de los electores, en apariencia, eso vamos a verlo en unos minutos, esa idea de que se requieren amplias mayorías para poder hacer lo que no se ha hecho en los últimos 40 años, pero esas amplias mayorías están dentro de ese ámbito y las oposiciones no han sido muy efectivas, no solo en decir qué es cuáles son los problemas de fondo y cómo resolverlos, sino también han sido en alguna medida, no han sabido actuar a esa estrategia de más largo, de Claro, más largo, e- de es, más es, es, largo plazo. sí, esto es un elemento que hay que tomar en consideración, José, porque yo sé, y hay que decirlo con tal como lo ha Ujú, señalado, esto no es un asunto de las oposiciones en Costa Rica, sino que ha sido un asunto de las oposiciones a nivel mundial. Acordémonos de que el planeta, dicho por Vanderbilt, por The Economist, dicho por el Latino Barómetro, dicho ujú, por varios institutos de investigación de prestigio mundial, la democracia viene en regresión. Entonces, los partidos políticos acostumbrados a dinámicas de democracias tal como las conocíamos, se quedaron ujú. sin respuesta frente a los populismos autócratas y a las aspiraciones, digamos, fascistas que han tenido en otros países de las ultraderechas y demás. Entonces, estamos en una regresión Ujú. democrática claramente, pero esa Sí, discusión, claramente. de nuevo, no había venido a Costa Rica en el tema electoral y por primera vez emerge, y a mí me Es- llama poderosamente la atención, que quien la trae a colación es el propio grupo en el poder. Ve qué sí, interesante. claro. Quienes empezaron a Sí, decir que sí. esto se trataba de una democracia versus contra una dictadura, no han sido las oposiciones. Hasta ahí llega incluso su mala articulación o su mal estado en que se encuentran, sino que han sido propiamente un planteamiento hecho desde quien ejerce el poder de carácter hegemónico en este momento en Costa Rica, por lo menos Sí, en cuanto a la solo que narrativa. te agregaría en ese tema, digamos, eh, el discurso oficialista ha enfatizado básicamente en una definición muy estrecha de democracia, es decir, en el Ah, claro, resultado, claro, democracia, digamos, planteada como simplemente votar cada 4 años, digamos. claro, claro. Y, mayorías, digamos, electorales o mayorías electorales que en ninguna democracia son patentes de corso, pero son entendidas en ese discurso y en esa angustia, digamos, del electorado, en mi opinión, Claro, por claro, resultados, son entendidas como el instrumento para darle a alguien esa posibilidad de hacer esos cambios. Ahí la pregunta, obviamente, de fondo y que está detrás de todo este proceso es las intenciones de cada uno de los grupos que están pretendiendo el poder. Es una cosa distinta. Sobre este claro. tema, don Eh, Rafael eh, plantea eh, un tema que es importante. Bueno, pe- pe- perdón, pe- pe- Gustavo, dale y después vamos con la pregunta de don Sí, Rafael. sí. Nada más un elemento que hay que agregar ahí, porque Ujú, acordémonos de que estamos hablando de ciudadanías que tampoco tienen, a mí me da algo de, no sé, no, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional, me da, digamos,
una suerte mm, de insuficiencia, me provoca esta noción de que falta entonces en el análisis político estas lecturas absolutamente superficiales de que entonces es lo que la población quiere, te dicen. Y hay otros que te dicen, Ujú, no, es que es culpa de la población, es lo que la población no quiere. No, 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 estamos hablando de ujú, poblaciones, estamos hablando de elementos en donde la propia población, sea la costarricense y demás, están en un escenario en donde todo es tierra en movimiento. claro. Entonces, pretender decir que es que vamos a ir hacia la dictadura, pues porque es que el pueblo lo quiso, es una falacia. Tanto como decir que no vamos a ir a la dictadura porque el pueblo no lo Ujú, quiso. Porque efectivamente tenemos no solamente un pueblo, eso es falaz, sino que tenemos diversidades de poblaciones muy complejas, ujú, y ujú, tenemos también elementos. Si a uno mismo le cuesta entender la propia realidad que pasamos, que vivimos de esto 24/7, imagínese ujú. una persona que se levanta a las 4 de la mañana para tener el pan listo a las 6, que cierra a las 7, 8 de la noche a su negocio, que va y se duerme, ve un poquito de noticias por algún lado y vuelve otra vez a su dinámica anterior. O sea, yo no estoy minimizando la capacidad analítica, lo que estoy diciendo es la imposibilidad material de tener Ujú. discusiones sobre la dimensión estructural de lo que está sucediendo en la recomposición hegemónica de las élites, por No, ejemplo, en los diferentes países. Eso no, es otra historia completamente diferente. Entonces, me parece que, de totalmente. nuevo, el análisis político debería pasar por elementos de carácter estructural, más allá de si gana o no gana, si pierde o no pierde, si se compone o no se Ujú. compone, sino de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Sí, por Perdón, supuesto. Y más, digamos, más, es decir, y eso pasa, como lo estás diciendo, me parece a mí, no solo por las intenciones y los intereses de las diferentes élites, no solo las del grupo de gobierno, sino también las de las que se oponen al grupo de gobierno. Y pasa por una cosa que totalmente. yo creo que es muy importante, sobre tal vez de esto podríamos volver más adelante, es sobre también la naturaleza del marketing electoral. Yo creo que ese es otro tema muy clave, digamos. Las Ujú, estrategias de segmentación de ciudadanías, digamos, o electorados que son más multipolares o multimodales, digamos, más que unimodales o bimodales, todo eso ha generado una gran cantidad de herramientas, con las que, que usamos, por ejemplo, para vendernos una gaseosa, trasladadas, digamos, también a la comunicación política totalmente. y a la estrategia política. Don Rafael Castro plantea una pregunta que me parece que es interesante. Es cierto que es cierto que la discusión sobre democracia, dictadura y totalitarismo es un elemento diferenciador en la campaña de política respecto a las anteriores. Un poco la pregunta que él plantea es si eso se ha observado, digamos, un poco en el comportamiento de los electores. Ahí después entraremos un poco con eso más con Mario, si está calando un poco. Y yo le agregaría a la pregunta de don Rafael, es un poco, creo que aquí, en estos electorados tan fragmentados, tan segmentados, no solo polarizados, sino segmentados, ¿no? Eh, eh, un poco es en quiénes puede estar calando, en quiénes no. Y yo creo que es claramente, ese es un tema que probablemente sea un motivador para cierto segmento del electorado, al igual que al igual, por ejemplo, que un triunfo electoral arrollador es un motivador para otro grupo del electorado que Totalmente. piensa, digamos, en esa visión más de el que gana se lleva todo de la democracia, mientras los otros que están tratando de plantear otro tipo de preocupaciones. Entonces, no sé si quieres responder la pregunta de don Rafael y Gustavo, o No, también muy bien. Mario y Daniel. Más bien, Mario y Daniel, sería estupendo, creo que para este tipo para la respuesta. Qué complicada, qué buena pregunta, pero qué complicada, porque yo tengo, con base en datos, tengo mis sentimientos y datos contrapuestos en eso, ¿verdad? Por un lado, cuando se ha preguntado directamente si las personas ven algún riesgo para la democracia con las propuestas de don Rodrigo Chávez, 88% dice que no, ¿verdad? Pero por otro lado, vamos a la encuesta del CIEP. Daniel y yo esto lo hemos hablado mucho. Vemos las motivaciones de voto que midió el CIEP en septiembre y Ujú, 88% habla de un cambio a los mismos de siempre, devolverle el poder al pueblo, cambiar la constitución, cambiar la asamblea legislativa, ¿verdad? Entonces, a mí medio me hace un cortocircuito. Eso en investigación no es anormal. A veces, a veces se da eso.
Yo tomaría para responder lo que dijo Gustavo, de esa persona que trabaja, repite su ciclo, ¿verdad? Que está, y para esa persona, yo lo que he llegado a la conclusión en los focus groups, después de darle mucho pensamiento, es que para esa persona actualmente la política es algo que está ahí, debería apoyarlo, debería funcionar bien y no debería estorbarle, ¿verdad? Y ojo que estoy usando política y no democracia a propósito, Ujú, porque ahora caigo en la democracia. Eh, Hay una confusión que viene de que nuestra educación cívica, en el sentido más amplio en Costa Rica, dejamos de darla, ¿verdad? ujú. Y lo que tenemos hoy, yéndome a la causa raíz, dirían algunos, es que estamos discutiendo sobre distintas versiones de democracia. Y cuando hablamos de democracia, está la democracia que probablemente entendamos muchos de nosotros, pero me impresionó, hicimos un ejercicio que tengo que pasarles los resultados a ustedes para que los veamos, de qué entiende la gente por democracia y qué entiende por institucionalidad, porque a nivel de lenguaje y a nivel de mensaje, y bueno, la verdad es que, reitero, estamos hablando de 7.000 cosas distintas al mismo tiempo, ¿verdad? Ujú. Yo nada más Entonces, agregaría un comentario muy en la línea de lo que menciona Mario y es relevante para quién. Y ahora que, por ejemplo, José Luis hablaba de la segmentación, es que creo que, por ejemplo, el tema de democracia será muy relevante para una población de alto nivel de estudios, generalmente urbana, diría yo que también pues con algún sesgo en cuanto a su profesión, digamos, para Gustavo y para mí, que somos politólogos, es una de las discusiones más importantes, por ejemplo, de esta campaña. Pero diría yo que, por ejemplo, para la señora de Purral, para utilizar una jerga del presidente, diría yo que no es un tema tan relevante, porque inclusive datos, por ejemplo, del Latinobarómetro, que creo que se dejó de hacer, nos decían que muchísimos costarricenses, aunque han tenido sus sube y sus bajas, ¿verdad? Dicen que a ellos no les interesaría vivir en un sistema democrático, no, siempre y cuando les resuelva los grandes problemas. Entonces, ¿cómo se come eso? Se come eso de distintas formas. Se come eso de distinto modo en Cartago, como puede ser en Guanacaste, como puede ser en el Punta Arenas Sur. Entonces, no me parece que necesariamente pues tenga un impacto realmente significativo para la campaña en una generalidad, ¿verdad? En públicos específicos, sí. Gracias, Daniel. Eh, un poco pasando, moviéndonos un poco al tema, obviamente podemos volver sobre esto más hacia adelante. Mario, Daniel, Gustavo, ¿qué es lo que nos están diciendo las encuestas recientemente? Creo que hay varias preguntas ahí que están girando en la mente de las personas, de las ciudadanías, de los electores. Un poco es la carrera presidencial que nos están diciendo. Muchos habíamos dado casi por un hecho, o hemos estado dando casi por un hecho que después, sobre todo del año 2000, lo más probable es que iba a ser procesos electorales que generalmente iban a tener balotajes, porque probablemente no iba a ser suficiente, por ejemplo, una mayoría suficientemente amplia como para poder que grupos políticos tuvieran triunfos en primera ronda. ¿Qué podemos decir de cómo se ha estado comportando la intención de voto recientemente? Yo sé que estamos hablando de encuestas y sé que aquí estoy hablando con tres expertos en encuestas, no solo que las interpretan, sino que las han hecho en el pasado y las han utilizado en sus análisis desde lo académico hasta lo político. ¿Qué nos dicen las encuestas realmente un poco y cómo se conectan con esto que hemos estado discutiendo en torno a la campaña política? No sé, Mario, si quieres arrancar. arranco yo y Gustavo y Daniel estoy seguro que aportarán Mm, todavía cosas más valiosas. Primero, voy a empezar por la nota metodológica, ¿verdad? Porque creo que todos pegan o no pegan las encuestas. Las encuestas no están diseñadas para pegar, ujú, ¿verdad? Las encuestas son instrumentos para medir a lo largo del tiempo movimientos de los electores y capturar tendencias, ¿verdad? Tendemos a creer mucho que las encuestas son para decir, don Daniel Calvo va a sacar un 10.2777779
y don Gustavo va a sacar un 25.8333334. Y si saca 33332, uno dice, no pegaron, ¿verdad? Que por No, cierto, un buen amigo mío, un recordado amigo mío, economista, ya fallecido, desgraciadamente, siempre decía que si uno quería que una proyección fuera más respetable, le pusiera 2 decimales. Un poco para que, para que tengas eso en mente. no están hechas para pegar. Lo importante es ver los movimientos de tendencias. Tienen metodologías distintas. Es distinta una pregunta de intención de voto en formato abierto a lo que es una pregunta de intención de voto en lista, ¿verdad? Hoy hay, por ejemplo, una discusión porque Demoscopía presenta resultados sobre el total de la muestra entrevistada. El CIE presenta los datos de intención de voto sobre la parte de la muestra que dijo que sí iba a participar votando en las elecciones. Todo eso son sutilezas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vienen diciendo las encuestas y haciendo José Luis? Un contexto. Yo creo que aquí Gustavo dio la primera anomalía que ha tenido esta elección. Un presidente popular que ha estado haciendo campaña, y no lo digo en el sentido ni bueno ni malo, ha estado haciendo campaña y construyendo una campaña desde el día uno. Todos lo han hecho, porque todos los partidos políticos quieren continuismo. Lo que pasa es que el estilo aquí ha sido muy distinto. Pero bueno, esa es una anomalía, ¿verdad? No veíamos un presidente. Y yo le agregaría además que ha sido una estrategia que ha sido relativamente exitosa porque incluso si observamos, no sé si estoy hablando desde mi burbuja, es posible que también eso pueda suceder, incluso el tono de la participación presidencial en la discusión política en alguna medida ha bajado en las últimas semanas, algo que yo no me hubiera imaginado, digamos, hace 6 meses. Pero bueno, Mario, no te interrumpo más, perdón. No, no, no. Tenés razón, eso es una observación válida. Entonces, eso es un polo con todas las connotaciones que Gustavo dio del discurso, que ya las enmarcó muy bien. Pero del otro lado, la otra anomalía, y si Gustavo y Daniel se lo esperaban así, me enseñan dónde lo dijeron y los invito a un almuerzo, porque no creo que ninguno de los tres se lo esperara. Ninguno se imaginó que a estas alturas del partido no íbamos a tener uno o dos partidos de oposición, al menos en doble dígito de intención de voto, ¿verdad? Eso era, yo estuve repasando mis notas para unas proyecciones y simulaciones que había hecho hace un año y yo decía, bueno, Liberación Nacional, ¿cuál fue su peor escenario el último? El de Toño. Bueno, hagamos un peor escenario y le quitemos 3 puntos también, 15, Ujú, ¿verdad? No se ujú. imaginaba uno esta fragmentación y poco crecimiento de la oposición. Entonces, con ese contexto, porque hay, y para contextualizarlo, doña Laura Chinchilla, para hablar de oposición, vea, doña Laura Chinchilla tuvo 47% de los votos, pero sus dos partidos que le seguían fue el PAC que tuvo 25 y el Movimiento Libertario que tuvo 21. ¿Verdad? Entonces era una Ujú. oposición que tenía así dos bloques, pero eran dos bloques grandes. Aquí hay una fragmentación desde mi punto de vista enorme. Las encuestas a nivel de tendencia, con lo que vienen diciendo, y repito, con lo que vienen diciendo, es que eh, el oficialismo está capturando la mayoría de los indecisos. ¿Por qué? Bueno, la explicación que me la he hecho muy fácil y decidí convertirlo a la intención de voto a porcentaje del padrón. El oficialismo puede andar en números redondos en un 30-31% del padrón conforme a los datos de CIEP. Y el apoyo al presidente está en 59%. Entonces, obviamente es lógico pensar que el derecho de primera opción de captura de ese voto lo tiene la candidata oficialista, Y hay un tema adicional, ¿verdad? Mario, que creo que es clave, que es la motivación, digamos. Me da la sensación que los seguidores del oficialismo están más fidelizados en torno a la candidatura, al partido, y además están más motivados, pareciera
en este proceso. Entonces es natural en alguna medida que ganen más rápidamente o que capten más rápidamente ¿Qué hace él? esos electores indecisos que los otros grupos un poco que de alguna manera incluso cargan con el estigma quizás de atreverse a votar por lo que las grandes mayorías señalan como, eh, entre comillas, los Correcto. malos de la película, ¿no? Entonces, eso está del lado del oficialismo, José, parece que tiene una aceleración por esos temas contextuales, un presidente, y hay que decirlo, la campaña del oficialismo ha sido de continuismo explícito. No Ujú, les ha ujú, interesado construir, digamos, la marca Laura Fernández. no, Es ujú, Chávez 2.0, ese es el mensaje. Tampoco estamos diciendo que sea bueno o malo, como dice Gustavo. Ahí está en la campaña, ¿verdad? Uno la ve en ujú. debates y el continuismo, el continuismo, continuismo. Daniel y yo hemos dicho en otros que por eso es la torpeza del lado de la oposición, porque el contraataque de la oposición es decir, ah, no, es que es un títere de Chávez. Y la pregunta que hemos hecho Daniel y yo es, bueno, ese contraataque a la base del presidente, ¿la incentiva a votar o la desincentiva? Probablemente la incentive a votar. Vete a Sí, votar. sí, Ujú, lo que quieren es un títere del Exact- presidente. Que, Exactamente. que Entonces, es el ujú, diseño, perdona, que es el diseño que mm, hablábamos la vez pasada de la campaña de la candidatura negligida, ¿verdad? Por ujú. diseño se hizo así. Por sí, diseño sí. no se mandaba a los debates. Por diseño se sabe que tiene falencias estructurales importantes. O sea, eso es un dato, eso es observable Entonces, ¿verdad? Y no es ni bueno ni malo, es así por diseño. del lado de la oposición, ¿verdad? Los crecimientos han crecido, pero cuando uno ve el crecimiento opositor es más por reordenamiento. Ujú, Crecen, pero por lo general el crecimiento que uno ve de la oposición como bloque es inferior a la suma de los crecimientos individuales de los candidatos. Y eso a lo que claro. nos apunta es que lo que hay es una canibalización interna de puntos. ¿Qué quiero Claro, decir? que en ese sentido, Para terminar, termina. el ejemplo, José, Ujú, sube don José Aguilar Berrocal, ¿verdad? Pero alguien baja con lo que sube, no ujú, sé, don Juan Carlos Hidalgo. Sube don Juan Carlos, baja don Fabricio, baja don José, ¿verdad? Sube doña Claudia, ujú. sube a costas de don Ariel, ¿verdad? Entonces, en la oposición, esto es a nivel de hipótesis, y no sé si ustedes tres van a estar de acuerdo, esto lo que está apuntando es un reordenamiento del voto que está priorizando viabilidad Ujú, electoral, no así es. ideológica. Entonces, mi candidato hoy es José Luis Arce, que veo que me gustó algo. Pucha, subo 4 puntos y le quité a Gustavo, pero ya José Luis le pasó a don José Aguilar Berrocal, entonces ya empezó a salir que podía ser anticambio climático, que podía ser negacionista de las vacunas, sea cierto o no, ¿verdad? Pero ya en ciertos sectores, ya eso entonces lo empieza. Entonces, hay un reordenamiento. Yo lo que Ujú, todavía tengo duda con todos estos datos es que trasladados al padrón electoral, los resultados tienen una diferencia estructural que se mantiene. Con ese 31%, aún si no sumara un indeciso más, el oficialismo tiene ventaja en los escenarios de participación más realista, ¿verdad? Entonces, las encuestas apuntan a una tendencia de que hay una probabilidad más grande de la que yo estimaba de que hubiera segunda ronda. Daniel me lo había apostado hace rato, lo vio antes que yo. Y perdí una apuesta porque yo le decía, hay segunda ronda, después tuve que aceptarle que hay probabilidades de que no. Y ahora, José Luis, yo creo que ujú. lo más preocupante de esta fragmentación de la oposición y que Daniel puede hablarlo con mucha más propiedad es el desafío en las diputaciones. Sí, así Porque es. esta fragmentación que tiene la oposición en el sistema que tenemos de cociente y subcociente se castiga muy severamente y el oficialismo puede maximizar diputaciones no porque tenga un crecimiento extraordinario, sino porque la oposición no alcance Son muy suficientes pequeños. Ujú. subcocientes en varias provincias. Así, Sí, esto es, digamos, un panorama general de las encuestas.
Sí, sí, no sé si Daniel o Gustavo quieren hacer un comentario, si no podríamos ir No, moviéndonos un poco a ese yo, otro yo, tema, yo, que es, bueno, yo, Gustavo, dale, yo, dale. Dale. yo nada más un pie de página a lo que señalaba Mario, que a mí me llamó mucho la atención con respecto a la medición del CIEP de las últimas dos mediciones del CIEP, es que el abstencionismo se mantiene teóricamente, ¿verdad? Porque en Costa Rica es muy interesante. En Costa Rica, quienes hemos hecho estudios de opinión pública nos damos cuenta de dos cosas, nada más para ponerlo entre paréntesis. La primera es que todo el mundo vota. Hay Sí. una mayor cantidad Sí, de población que dice voy a ir a votar que la que realmente llega. Y el segundo es que todo el mundo conoce a todo el mundo. Si yo en una encuesta pregunto quién es Mario Quiroz o quién es Gustavo Araya o José Luis, ¿verdad? Para no herir sensibilidades, ¿verdad? Pero un 10% va a decir favorable o desfavorable y eso es bastante curioso en Costa Rica y además sucede más entre población con mayor nivel educativo. Pero bueno. El dato que me llama la atención, que se lo sumaría al análisis que ha hecho Mario, es que hay lo que podríamos llamar un abstencionismo duro ya en Costa Rica, que que no se ha movido en las últimas encuestas y que y que probablemente estará presente también, que es aproximadamente entre un 30 y un 31%. Así que, tomando en consideración esto, de las personas que hoy se dicen estar Indecisas. indecisas, probablemente puede haber incluso hasta un 10%, no voy a apostar ningún almuerzo con nadie, pero probablemente puede haber un 10% que se queden como indecisas y que pasen a engrosar entonces a un 40% de abstencionismo en Costa Rica fácilmente, Gustavo, ¿y a quién le sirve el abstencionismo? al oficialismo, a la Eso continuidad, me para parece que continuar es con el... importante tenerlo claro. Si quieren, Así nos es. vamos pasando entonces ya a lo que yo voy a entrar en materia. Yo soy ocupo joven, yo estoy hecho a la antigua en ese caso. Entonces, lo que les diría es, y eso antes que de es el más entrar, joven, ¿verdad? Es el antes más joven de este grupo. antes de entrar en materia, Pero, me quedaría pero, con dos pero, pero ideas. es de Cartago. Sí, estamos Ah, hechos sí, a la eso antigua. explica su conservadurismo, Ese, exactamente. ese es Pero Perfecto. fuerza. bueno, les decía, me quiero quedar con dos ideas fuerza que dijo, por ejemplo, Gustavo y Mario antes de entrar en esto. Yo diría que al menos en el sistema de partidos, por ejemplo, hay dos fenómenos que invito a las personas que nos están viendo a revisar. Uno es lo que yo he venido diciendo que es una guatemalización del sistema de partidos. ¿Qué es una guatemalización del sistema de partidos? Partidos que aparecen y desaparecen. Hoy nadie se acuerda que el primer partido de alquiler fue Partido Progreso Social Democrático, que después fue Costa Rica Manda, que ahora es Pueblo Soberano, y así yo creo, además, nadie, si hacen, por ejemplo, una revisión, por ejemplo, del caso de José Miguel Villalobos, que ahorita más adelante vamos a ver, si hay 20 partidos políticos hoy en la contienda, el señor por lo menos estuvo en 10. Y eso yo creo que nos habla, digamos, de eso. Otro tema es la salvadorización del sistema de partidos. ¿Qué es la salvadorización? La tendencia a que un partido intente tener un poder realmente alto en el Congreso para poder tema de impulsar cambios. Y también pueden revisar la literatura. De Mario me quedan dos ideas fuerza. Me queda uno que lo vamos a ver también más adelante, o sea, nunca en la vida, y de verdad, yo me ponía a hacer ahora memoria, ahora que Mario lo decía, en la vida hemos tenido tantísima diferencia de un primer Ujú. a un segundo a un tercer lugar. Y si eso es relevante en elecciones presidenciales, en elecciones legislativas, ni qué decir del impacto Exacto. que eso pueda llegar a tener. Y además, también hay un tema que ojalá vengan cambios después de este proceso. Lo que Mario decía, hay una canibalización impresionante entre los partidos políticos. Vean, por ejemplo, tenemos 20 partidos políticos y yo me atrevo a decir que probablemente, si no fuera por la provincia de San José, o más bien me voy, por ejemplo, a un caso puntual de Limón o de Guanacaste. Guanacaste va a tener 20 partidos políticos inscritos nacionales, uno de carácter provincial. Es probable que en Daniel, Guanacaste solo, Daniel, sí, perdona solo nada más dos un partidos segundo. políticos superen la barrera del subcociente. Adelante. No se ha No, pasado no se ha pasado la filmina por si estás proyectando, solo era eso. Ah, no, 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 estoy Perdón. hablando nada más aquí. Ah, Ah, ok, Ahora, perdón, perdón. menciono todo este contexto para decirles que para mí, en esta imagen que ilustra, son más importantes las elecciones legislativas que las presidenciales. Y ayer hablando con, por Definitivamente. ejemplo, con José Luis me decía, mira, es que alguien hizo una consulta. Y bueno, después, si quieren entrar, por ejemplo, en temas de subcociente, de esa diferencia que les hablaba tan abismal,
Bueno, en la charla anterior, ahí ustedes pueden ver que me puse un poquito más técnico y expliqué todos los factores que jueguen y que pueden mover eso, pero ahora no me voy a echar ese rollo largo. Más bien les voy a hablar de por qué son esas elecciones legislativas más importantes que las presidenciales. Y a José Luis me hacía llegar que le llegaba una consulta que le preguntaba específicamente esto. Esto es prácticamente una tarea evangelizadora en la que yo llevo meses diciendo por qué estas elecciones son importantes. Hablemos solo de nombramientos. Es decir, una asamblea legislativa tiene, por decirlo así, tres patas al banco. Uno que es control político, que mucho es pues lo que generalmente vemos, denuncias, etcétera, pero que entra la parte de nombramientos. Otro, por ejemplo, es el tema de la reforma y modificación de leyes, ¿verdad? Generalmente, digamos, pero pongamos dentro del control político esa tercera pata que es el tema de los nombramientos. Bueno, esta próxima asamblea legislativa, prácticamente yo digo, se le alinearon los planetas y como le sucedió a Donald Trump en su primer mandato, le corresponden hacer todos los cambios prácticamente que están en juego en el país. Entonces, la próxima asamblea legislativa, en caso de que un partido logre a través de uno o de varios partidos políticos, como por ejemplo partidos afines, como han sido, no sé si han visto el caso del PUSC, el PUSC tenía una fracción de 9 diputados, ya 5 prácticamente le dieron la adhesión a Laura Fernández. Entonces, si puede pasar ese fenómeno así, no sé qué irá a pasar ahora con los diputados de Fabricio Alvarado, si llegara a sacar un importante número, tengo dudas. Podría tener el tema de elegir a 14 de los 22 magistrados del Poder Judicial. Aquí está el detalle de cada uno de las salas, por ejemplo, 5 en la sala constitucional, que está compuesta por 7, a 13 magistrados suplentes, y aquí viene prácticamente, se convierte en una elección de segundo grado. ¿Por qué? Porque el partido que logre tener esa mayoría en el Poder Legislativo va a poder también definir a las personas en el Poder Judicial y en el Poder Electoral, porque esos magistrados de la Corte Suprema eligen a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y al fiscal general. Y aquí pasaría algo que yo diría es casi que una centroamericanización de la política costarricense, y es que muchos de los magistrados pues tengan ya un vínculo, ya no vasos comunicantes, como dice Rodrigo Chávez, sino ya prácticamente una línea directa con los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. En otros países es de lo más normal, está normalizado que los magistrados tengan, pues prácticamente de poco le faltará para entrar con una bandera a las reuniones por ejemplo, de un poder electoral. Entonces, está ese tema de ese peligro. Además, está, por ejemplo, que tendrá que definir, como si esto no fuera Perdón, poco. Daniel, Sí, antes de que pases a la Filmina, creo que ya lo estás poniendo ahí, pero tal vez si te devuelves un segundo. sí, aquí. En el caso de estas elecciones, en el caso de las elecciones de de las magistraturas del Poder Judicial, estamos hablando, en el caso de reelección, por ejemplo, lo que aplica es la regla de que si 38 o más votan negativo, entonces no se reeligen. Y en el caso de la elección es una mayoría de 38 también. Perdona la ignorancia Es correcto, es que no así y debería además, que creo, ignorar la Constitución, pero bueno, es pero así y soy además, transparente si en ese tuvieran sentido. 38 votos, no solo los pueden Ajá, nombrar, sino también los pueden remover. Y ya hemos tenido, por ejemplo, sí. casos de Celso Gamboa o Óscar González, por ejemplo, que fueron removidos claramente por sus razones, tendrían ahí. Pero bueno, eso es un tema también que está ahí. Además, si eso no fuera suficiente, Ujú. todos los órganos auxiliares o los principales, Contraloría, Defensor de los Habitantes, el abogado del Estado, el procurador, el regulador, directivos del Banco Central, que para el sector que entiendo que está conectado aquí es sumamente relevante y sobre todo por materia de tipo de cambio, Coprocom, etcétera. Aquí les quedará después la diapositiva. Superintendencias de telecomunicaciones, ahora que tuvimos el escándalo del tema de las radiofrecuencias en radio y televisión, bueno, será relevante. Entonces, en resumen, el partido que logre obtener una mayoría calificada, sea mediante un solo partido, que me parece muy difícil, o mediante la búsqueda de otros apoyos, bueno, lograría prácticamente cooptar en los poderes del Estado y prácticamente los principales controles de legalidad, económicos, de servicios básicos y de competencia. Entonces, ahora, retomando también aquella idea que hablaba de Gustavo, por ejemplo, de nuestra concepción de democracia, a mí en lo particular, como politólogo, me parece que en caso de tener este escenario, bueno, habría una fuertísima erosión del sistema de pesos y contrapesos que debe existir en una sana democracia. Pero bueno, hablamos de nombramientos, ahora hablamos de reformas legales o constitucionales que podrían ver la próxima asamblea dependiendo de su conformación. ¿Qué más cosas se pueden hacer con 38 diputados? Bueno,
reformas constitucionales, ¿verdad? Parciales o la convocatoria de una asamblea constituyente y, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. El diputado oficialista en este momento saliente, Manuel Morales, y el diputado entrante, por ejemplo, Noya Costa o José Miguel Villalobos, han dicho que su principal objetivo es hacer que Rodrigo Chávez pueda volver en 2030. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento actual establece que debería esperar hasta 2034. Y vean cómo un tema legal puede tener influencia en el punto económico. Y menciono yo aquí la relación del tipo de cambio. ¿Creen ustedes que un gobierno que busca reelegirse vaya a modificar su política cambiaria? Se responden ustedes solos, ¿verdad? Yo creo que al menos amplia o su base electoral está en personas en una economía colonizada, donde las personas pues son ciertos sectores únicamente los que resienten pues el tema, aunque son sectores muy importantes. Después también, ¿qué más se puede hacer con 38 diputados? Bueno, empréstitos internacionales, leyes sobre unidad monetaria, lo que les decía, derechos de la propiedad, intimidad, protección de datos personales, por mencionar algunas otras reformas fiscales, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de una figura en específica, Novia Costa. Novia Costa, que ya fue viceministro y ministro de Economía, intentó en su momento presentar iniciativas en temas de renta global dual, ¿verdad? O renta mundial, o, bueno, con sus bemoles, pero digamos, pueden venir reformas en esta línea, pueden venir reformas en el sistema de pensiones. Hace algunos días Pilar Cisneros presentaba, creo que sí la presentó, me corrige Mario o Gustavo si estoy equivocado, una consulta ante la sala, ante la Corte de Iberoamérica, ¿cómo se llama? La Corte de Corte Derechos Interamericana Humanos, de Derechos Humanos. para el tema de, por ejemplo, las pensiones de lujo. Está también el tema de la extinción de dominio, sobre todo en temas de narcotráfico, secreto bancario. Hay una reforma constitucional que ha venido caminando y que nadie le ha prestado atención, por ejemplo, que es para que los empréstitos no requieran un aval de la Asamblea Legislativa, que los apruebe directamente. Y aquí yo creo que José Luis tendrá más información y yo, pero hay una enorme cantidad de empréstitos que se han venido aprobando en esta Asamblea Legislativa y yo creo que hay que revisar ya temas de endeudamiento. También el principal objetivo, yo diría, de la próxima Asamblea Legislativa, sobre todo será aprobar los 13.500 millones en lo que se conoce como eurobonos, para que año con año nos presten 1.500 millones de colones. Entonces, vean todo lo que se puede hacer de tener ese mismo número. Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de la posible conformación de la Asamblea, es posible de que algún partido pueda tener los 38 votos. Bueno, la historia, el comportamiento histórico, porque en política solo se puede analizar lo que pasó y no necesariamente lo que pasará, nos dice que el candidato que ha ganado con una más amplia mayoría fue Luis Alberto Monge con un 58.8%, cifra que todavía nos parece lejana, al menos para Laura Fernández. Y en aquel momento eso se tradució en 33 diputados. Eso es cierto, pero vuelvo a retomar la idea de Mario. También es cierto que nunca antes en la vida había sido tan amplia la diferencia entre un primer, un segundo lugar, y eso puede llevarlos a que se acerquen mucho a las cifras de 1982. Es posible determinar la conformación. Sí, Daniel, solo una nota en la filmina anterior, sí. para que vean lo curioso que es nuestro sistema. Ahí está doña Laura Chinchilla, que tuvo un 47% de los votos y tuvo 24. Don Oscar tuvo 41% y tuvo 25, ¿verdad? Entonces, en nuestro sistema es un tema no solo de cantidad, sino de distribución, ¿verdad? Eso es muy Claro. importante, esto es ¿Verdad? fundamental y viene prácticamente en la próxima legislativa. ¿Verdad? Es muy difícil realmente pues poder predecir o hacer, digamos, determinar y como ustedes lo decían ahora con una precisión exacta, decir es que va a quedar exactamente así distribuido. Uno puede acercarse y acercarse, digamos, pues lo permite y es a través de las encuestas que algunos dirán es que son ciertas, es que no, etcétera, pero bueno, es el instrumento que tenemos. Yo no quisiera ser como un politólogo que por cierto es candidato presidencial que siempre decía, es que según mi olfatímetro, esto es lo que va a pasar. Miren, a mí me parece que eso es una charlataneada. Y entonces, si uno está, por ejemplo, con gente que es gente creyente en los números, pues yo tengo que utilizar las herramientas que inclusive utilizan los bancos como mecanismo de riesgo para la deuda política, que ha sido un temazo porque ha definido muchísimo de la contienda más desigual que se ha visto, al menos en términos de financiamiento electoral, sobre todo por esas amplias diferencias. Y como decía Mario, además, nuestro sistema no necesariamente tiene más diputados quien tiene más votos, sino quien calza en las reglas de nuestro sistema, que es enredadísimo. Uno no se lo puede explicar a la señora de Purral,
Además de que hay casos o escenarios donde un partido político obteniendo el doble de votos que un partido B puede obtener el mismo número de diputados. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Las tensiones que eso puede llegar a generar en las personas. Pero bueno, para intentar acercarme en lo que podría ser una eventual conformación de la Asamblea Legislativa, algunos amigos expertos en datos me dijeron, bueno, si bien es cierto que la intención de voto, lo que tenemos en las encuestas, al menos en el CIEP, que es la que he querido utilizar, no está de carácter provincial, que es la circunscripción que define diputados, hagamos un tema de una simulación de 200.000 escenarios posibles, ¿verdad? Obtenemos cuáles son los escenarios más posibles dentro de esos 200.000 para ver algunas probabilidades, ¿verdad? De esos resultados, que deben interpretarse, ojo, como probabilidades condicionadas y no como factores de que así es que esto va a quedar determinado. Y eso es bajo dos supuestos que solo los puedo plantear porque no sé qué es lo que irá a pasar. Uno, bajo el supuesto que tengamos la misma participación política legislativa que hace 4 años. Y otro que quizás sí está ya más un poco más definido, que es que se tenga una misma intención de voto que la que han tenido los indecisos de octubre al mes de enero en los decididos a votar, donde al menos el CIEP decía que era que el 53%, digamos, de los indecisos se venían determinando, los de los decididos a votar tenían una intención de votar por Rodrigo Chávez. Y ayer, cuando hacíamos el comparado de octubre a noviembre, es inclusive hasta superior, es hasta de un 60%. Pero bueno, bajo ese escenario, bajo ese supuesto, que aquí ustedes lo ven en el escenario simulado y en los insumos utilizados que les explicaba, uno puede ver esto, que puede ver, por ejemplo, rangos. Sé que Mario también tiene sus números, pero creo que andan muy realmente similares, los hemos venido hablando pues a lo largo de la campaña, por ahí hay algunos ajustes que hay que hacer por ahí. Se ve, por ejemplo, algunos partidos estarán más cerca de su límite inferior o algunos más de su límite superior, ¿verdad? Pero Pueblo Soberano muy posiblemente sí logre obtener al menos la mayoría simple, no la mayoría calificada como algunos. Abramos quinielas, usted va diciendo por partido y yo le digo cómo me Bueno, dieron a mí. listo, bueno, como vienen, digamos, Voy yo a abrir en calculo que, por Polymarket ejemplo, una apuesta para yo ponerlo diría más interesante que monetariamente. que el gobierno puede tener al menos unos 30 diputados con facilidad. Vean las probabilidades de tener 30 diputados, es de un 90.4% en este escenario. Entonces yo lo cerraría tal vez para ponerlo para ir redondeando en al menos unos 30 diputados. En el caso de Liberación, Ujú. yo me inclino más por el límite inferior que por el superior y pensaría que Liberación Nacional puede andar en unos 10 o 11 diputaciones. En el caso, por ejemplo, del FA, que también aquí hay un fenómeno relevante que hemos visto en las encuestas, que es que, por ejemplo, en algunos casos, Claudia Dobles, José Aguilar, la gente los considera para elecciones presidenciales, pero su respaldo no tiene la misma traducción para elecciones legislativas. Todo lo contrario, por ejemplo, que sucede para Pueblo Soberano, para Frente Amplio, que tienen un voto muy duro y las personas que votan o que lo respaldan para la presidencial, muy probablemente también lo harán para legislativo. Entonces, ahí saca el Frente Amplio ventaja y yo calcularía que el Frente Amplio, sí, Perdón, Daniel, y hay que decir que ese comportamiento del Frente Amplio y del PAC es consistente Gente. con Ujú, su comportamiento histórico. El PAC ujú. totalmente. normalmente ha tenido más votos para presidente que para diputados y el Frente Amplio no siempre, pero tiene un historial, no podríamos decir que es un patrón, pero sí se puede ver en algunas elecciones que le ocurre el fenómeno contrario, que tiene más votos para diputado que para presidente. Entonces, los datos del CIEP que está señalando Daniel sobre Frente Amplio y el PAC no son inconsistentes con comportamientos electorales de esos dos partidos Mario, y déjame agregar, pasados. ahora que hablas de comportamiento histórico, también hay un comportamiento histórico en el caso de Liberación y de Unidad Social Cristiana, que la gente los prefiere para diputados, mas no así para sus candidatos presidenciales. Y eso le permite, por Ujú. ejemplo, a Liberación Nacional, si está en una situación compleja, ¿verdad? Que no supera los 2 dígitos, como lo apuntaba Mario, pues al menos sí poder superar esos 2 dígitos eventualmente en una elección legislativa. Después el Partido Unidad Social Cristiana, que tiene realmente garantizados a hoy, yo diría, el primer lugar de San José y probablemente algún otro diputado por ahí. No sé si será San José, no sé si será Guanacaste. También, a mí me parece que hacer un ejercicio provincia por provincia es una absoluta charlataneada. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas de por ahí. Uno puede tener aproximaciones. En el caso de Claudia Dobles o de Coalición Agenda Ciudadana,
Vean ese fenómeno que les decía. Claudia Dobles ha tenido una buena o un mejor desempeño en su trayectoria, bueno, en su candidatura como candidata a la presidencia, más no como diputada. Y está entonces encontrando pues severas dificultades. Hace una semana, cuando corríamos esta simulación, Claudia Dobles no estaba quedando como diputada. Bueno, ahora sí logra colarse y tiene posibilidades de pegar al menos 2 diputados. Y eso prácticamente nos habla de que tendríamos esas 5 fracciones representadas. Nueva República, Avanza, PLP y Progreso Social Democrático realmente la tienen muy difícil. Pero hay que hacer algunos ajustes que no permite, por ejemplo, hacer un tema de una simulación. Bueno, aquí también diría yo que con esa conformación hay un tema también importante y sobre todo con los temores que tienen algunos con los 38 votos. Bueno, habría un poder de veto importante y el poder de veto sería relativamente fuerte si sumamos a los diputados de Liberación, del Frente Amplio y de la Coalición Agenda Ciudadana, aunque yo no descartaría que en el caso de Liberación algunos diputados sí puedan plegarse al gobierno. Es decir, Sí, que tengamos sí, casos eso criollos te iba a como, decir. como Carolinas Delgado, como Gilbert Jiménez, para mencionar con nombres y apellidos de lo que hemos tenido en esta cosa, pero creo que al menos si, por ejemplo, pudieran tener esos 19 votos que no permite que el partido, por más que logre sumar otras agrupaciones, logre acercarse a los 38 votos. Pero les decía, esa eventual conformación de la Asamblea requiere algunos ajustes. Algunos ajustes, por ejemplo, como un partido de carácter provincial o de carácter local en Cartago, que yo diría que en Cartago sí tiene posibilidades de tener una representación y eso no lo puede medir el CIEP. Entonces creo que al menos en el caso de Actuemos Ya, que es Belisario Solano, pues podría llegar a colarse. Y entonces tendríamos prácticamente las mismas 6 fuerzas políticas que estuvieron representadas o que al menos iniciaron, porque yo ahora ya no sé por cuántas vamos, pero que iniciamos hace 4 años con el Congreso. Hay amplias posibilidades de eso. Diputados que pueden ser buscados de otras agrupaciones para sumarse al chavismo. Bueno, Belisario Solano, que fue expresidente del Colegio de Periodistas y que Rodrigo Chávez lo consideraba como prensa no canalla. César Zúñiga, por ejemplo, del Partido Nueva República, si quedara Arturo Campos, que es el primer lugar del PUSC en Alajuela, que es el mejor amigo de Leslie Bojorges, quien ya dio su adhesión pública y renuncia del PUSC para irse a las filas del chavismo. José Pablo Céspedes, por ejemplo, que fue, por ejemplo, es el hijo del alcalde de Matina. Ahí también se vio un tema importante, porque creo que específicamente por eso fue que el PUSC cerró su campaña en ese cantón el pasado domingo, ¿verdad? Como para meterle ahí decirle, aquí no se le olvide que aquí estamos nosotros. Después, otro tema, hablamos ahora de números, pero hablemos de la calidad de diputados. Igual que en un juego de ajedrez, todas las fichas no tienen el mismo valor. Y aquí yo diría, por ejemplo, que hay también un elemento relevante. Por ejemplo, un José María Villalta, que ha sido varias veces candidato a presidente, que se sabe el reglamento legislativo, posiblemente prácticamente vale como una dama, mientras que habrán algunos diputados que son simplemente peones y valen un punto. Es decir, hay diputados que valen por 1, por 2, por 3 o por 4. Hay también algunos otros diputados que están fuera del radar pero que tienen una importante trayectoria política, no necesariamente a veces municipal, aunque en el caso de Rafael Vargas sí la tiene, pero la tiene en la Federación de Fútbol. La Federación de Fútbol es todavía más política que la propia Asamblea Legislativa. Y eso yo creo que hay que tenerlo ahí en cuenta. Y un elemento específicamente para ustedes que les interesa el sector financiero es que yo no recuerdo, al menos yo estoy en la Asamblea Legislativa prácticamente desde 2006, no recuerdo una Asamblea Legislativa con tanto economista. Y no es que no son muchos, es que realmente nunca habían. Inclusive no hay ni diputados economistas y si ustedes revisan, por ejemplo, en Eso la, me en preocupa la, profundamente. en la gente contratada, por ejemplo, en los equipos de apoyo de los asesores, que será relevante posterior a la elección, no solo ver quiénes son los diputados, sino quiénes van a ser sus equipos, quiénes son conformados, cuáles son sus perfiles. Hay, por ejemplo, Novia Costa, ¿verdad? Que fue viceministro, ministro de Hacienda y que suena como posible presidente del Congreso. Stefan Brunner, que fue exdirectivo de Coprocom y ex vicepresidente de Costa Rica. Y Álvaro Ramírez, exdirector de la UCAEP ya hace bastantes años, pero lo fue. Pero hablemos ya para cerrar y para abrir quizá un espacio de preguntas. Bueno, ¿cuál es la agenda de interés de la próxima Asamblea Legislativa? Sobre todo pensando en temas de sector financiero. Bueno, antes de entrar en lo que vendrá para la próxima Asamblea Legislativa, ahorita vamos a tener un intervalo donde vamos a tener por 3 meses, no 57 diputados, sino 114.
Y si es difícil trabajar con 57 diputados, ahora imagínense lo que es difícil trabajar con el doble. Y esto generará, pues, fenómenos, por ejemplo, muy criollos, muy costarricenses, muy de nuestra idiosincrasia, de querer hacer en 3 meses lo que no se hizo en 3 años y 9 meses, ¿verdad? Entonces entra en una histeria y hay partidos que ya dicen, bueno, yo ya no voy a tener representación política en la próxima asamblea y entran los cálculos, es decir, mira, aquel proyecto de alto costo político, no me lo heredes, más bien intenta aprobarlo vos. O hay un proyecto legislativo que dice, ahorita no tiene una viabilidad, pero en la próxima asamblea sí lo tendrá. Y aquí hay proyectos importantes para el sector empresario, como por ejemplo puede ser jornadas, puede ser armonización, aunque les decía, aunque los números son halagueños y tal vez, digamos, la oposición tiene menos, pensando que el oficialismo logre el continuismo, bueno, yo quiero ver, por ejemplo, a José María Villalta en el tema de la apertura, de la eventual apertura del mercado eléctrico, que ahí, aunque sea un solo diputado, vale posiblemente por los 6 que hoy ha tenido el Frente Amplio en esta fracción, sin querer, digamos, ser grosero, pero es que él es un diputado que vale muchísimo más por el tema de su manejo legislativo. Y cierro ya enumerando nada más una lista de temas que podrían quedar en la próxima Asamblea Legislativa, que están en el tintero. Hace algunos meses habíamos hecho con un cliente un mapeo de todas las iniciativas de ley para el sector financiero y eran más de 150. Claramente no voy a poder abordar los 150 iniciativas de ley, pero bueno, ¿qué hay temas? Uno, venta de bancos estatales. Por ahí me soplaban que el gobierno va a tener como prioridad VIXA y que si le va bien con VIXA, la va a pulsear nuevamente con el Banco de Costa Rica. Otro que no es una venta, pero que a mí me parece que se traería abajo al Banco Popular es la eliminación del peaje o captaciones. Eso realmente el Banco Popular depende mucho de eso y hay iniciativas presentadas en esa línea. Hay también iniciativas presentadas en el tema de la protección de la suficiencia patrimonial de bancos estatales, reforma al Banco del Desarrollo, eliminación del secreto bancario, renta dual, renta mundial, pago de impuestos en otras monedas, ahora que hemos hablado de tipo de cambio. Se habló mucho y Nogui, siendo ministro, habló de la posibilidad de la imposición de impuestos al SIMPE, ¿verdad? O de un peaje, que eso, al menos para el sector productivo, pues algunos casos, sobre todo la informalidad, sería, yo diría, casi que devastador. La reforma constitucional de la que les hablaba para que los empréstitos no requieran ahí, microcréditos para mujeres, reforma al sistema de pensiones. Hoy el ROP está pues latente en la campaña, el IBM, que los fondos de pensiones se puedan utilizar en infraestructura, por ejemplo, el fortalecimiento del control tributario, extinción de dominio, legitimación de capitales, establecimiento de reformas o de regulación a estafas bancarias, protección de datos personales, fintech, bitcoins o criptomonedas, que han existido algunas iniciativas que se han presentado, la eliminación a la reforma de la ley de usura, la incorporación de data positiva, el tema, por ejemplo, de la definición de territorialidad en las comisiones máximas de tarjetas de crédito, que para el sector turístico está teniendo un impacto realmente fuerte, si tenemos ahí, o bien parte de temas de la agenda OCDE, como protección al consumidor financiero, gobierno corporativo del BCR, además, pues definir pues algunos otros. Hago este así rapidísimo repaso para que ustedes nada más vean la enorme cantidad de reformas que estaban planteadas y que posiblemente para el sector financiero se les vaya a seguir dando seguimiento. Les agradezco. Gustavo, ¿qué? No, Gustavo, no, tienes la mano levantada. sí, nada más agregar que también don Nogui Acosta, ahora que lo mencionaba Daniel, habló en enero del 2024, habló de la posibilidad de ponerle impuestos a las zonas francas. Que Yo habría que también agregarlo ahí. agregaría un tema que digamos que se va un poco de lo técnico, pero es un tema relevante. Es que presten también atención. Yo les hablé ahora de números, les hablé también de la calidad de diputados, pero también les quiero hablar de la conformación de cada una de las fracciones y de los posibles conflictos o implosiones. Vean, por ejemplo, el caso de Novia Costa, un diputado muy relevante por todo lo expuesto. Es el único diputado que hasta la fecha se ha atrevido a romperle línea al gobierno. El gobierno dijo, no quiero que mis candidatos a diputados vayan a los debates. A mí no me importa, Ujú. él fue. No estoy a favor del drop. ¿Qué dijo Novia Costa? ¿Qué importa? Yo no estoy a favor. Y creo que podemos seguir recapitulando temas. Eso nos habla de la independencia. Él proviene también, había sido miembro del
del gobierno de Carlos Alvarado, había sido también miembro y asesor legislativo del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces creo que eso es importante y sobre todo para diputados tan atinentes por su perfil al sector financiero que vayamos viendo, porque yo pensaría desde ya que hay altas probabilidades de que la fracción de gobierno pueda tener implosiones o conflictos. No, no solo la fracción de Ujú, gobierno, prácticamente diría yo todas, quizá un poco el Frente Amplio, que es una fracción muchísimo más coherente en lo ideológico. ujú. Lo que claramente no les puedo decir es cuándo vendrían esos conflictos internos o posibles implosiones, porque como yo siempre digo, yo soy politólogo, más no vidente. Entonces creo que eso es un tema que es importante prestarle atención. Mario. Bueno, incluso antes de que Mario, un poco lo que estabas mencionando con el caso de Nogui Acosta, ahí también es interesante, yo creo un poco, Nogui me da la sensación que tendría un peso importante junto evidentemente con el presidente Chávez, junto con Chávez Robles en el manejo de la agenda en materia económica, ¿verdad? Y más bien me da la sensación que el hecho de que Nogui diga estas cosas, un poco lo que muestra es que quizás todos los temas relacionados con el robo, otros temas son más eslóganes vacíos de campaña, más que en el fondo un elemento tradicional del chavismo, bueno, no sé cómo llamarlo, de la propuesta económica del oficialismo, que es muy, muy conservadora. Es decir, yo diría que es casi fiscalismo de los años 80, 90 en su gestión macroeconómica en el corto plazo. Entonces, es interesante eso que estás planteando, Daniel, porque sí hay figuras que se perfilan que van a tener, creo yo, un peso significativo. Antes, no sé, Mario, antes de que hagas tu pregunta, un poco es bien interesante esto que estás planteando, porque entonces, eh, además es muy consistente, me parece a mí, un poco con lo que uno percibe con los patrones de intención de voto. Da la sensación en el voto presidencial y en el voto legislativo que evidentemente el oficialismo ha absorbido todos estos partidos más conservadores, más de centro derecha, más de derecha, digamos, en alguna medida, si quisiéramos poner algún tipo de etiqueta. Ya sé que me están viendo feo por eso, pero voy a asumir voy a asumir el costo de la simplificación expositiva, ¿verdad? Y que lo que ha quedado y lo que pareciera estarse perfilando es, a pesar de 20 y tantos partidos en la contienda legislativa, más bien dos bloques bastante, por lo menos en teoría, con las dudas que uno pueda tener sobre la bancada futura de Liberación Nacional, bastante polarizados, ¿verdad? Bastante eh, polarizados, donde, por ejemplo, al oficialismo no le resultaría tan sencillo buscar apoyos como, por ejemplo, puede haber sucedido en esta pasada Asamblea Legislativa. No sé si me estoy anticipando mucho, Daniel, Mario y Gustavo, pero me llama la atención ese elemento, ¿no? José, nada más para complementar una Ajá. cosa de las que dijo Daniel, Ujú, y tiene que ver un poquito con esto que dijo. Yo creo que hay un tema tal vez macro, pero no es del todo ujú. importante, no es, es muy importante. Hay que entender que en la conformación de esta asamblea, doña Laura podría controlar el Ejecutivo, pero la fracción es del presidente Chávez, ¿verdad? Sí, claro. Eso es un elemento a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces ahí eso podrá tener cosas buenas, podrá tener cosas malas, podrá implosionar, podrá explotar. Uno no sabe qué va a pasar ahí, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con un tema más macro porque habla del liderazgo que van a tener al menos tres partidos en el Congreso Ujú. y que no es menor. Uno es quién va a ejercer el liderazgo en la Asamblea Legislativa del oficialismo. Yo creo que el liderazgo que dependa, que vaya a ejercer el presidente va a depender mucho de si él siente que tiene una fracción importante para hacer cosas o no, ¿verdad? Segundo, Liberación Nacional. Si Liberación Nacional pierde estas elecciones, la verdad es que la fracción tampoco es de don Álvaro Ramos, ¿verdad? Ahí no, don Álvaro Ujú. no va a ejercer, son candidatos Liderazgo y que Daniel postelectoral, probablemente. me corrija, Ujú. son liderazgos muy territoriales, más típicos y amarrados a la estructura, que es una estructura con la que no necesariamente comulga con don Álvaro. Y en la unidad es un caso similar, ¿verdad? Y en la unidad tal vez más acentuado por la forma en que ellos eligen sus diputados, que es en las asambleas provinciales. Y entonces uno no ve un liderazgo post, eh,
elecciones de don Juan Carlos o de don Álvaro en el caso de que sean candidatos perdedores. Y eso en la dinámica legislativa tiene impacto. Interesante. A esto que decía Mario, yo creo que no, que de todas maneras, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, Laura Fernández tendría, digamos, la carta de dirección. Creo que ahí me separo un poquito, Mario, le agregaría que lo ha demostrado en todo sentido. Entonces creo que ahí el que seguiría gobernando desde algún puesto, ya ella ha dicho públicamente que de ganar le ofrecería el Ministerio de la Presidencia, y entonces me parece que eso podría ser, digamos, una presidencia, una suerte de primer ministro, como sucede en las democracias parlamentarias, ¿verdad? Y jefe de gobierno. Eh, y el otro tema que me parece importante es tomar en consideración algo que señalaba Daniel, que creo que en términos del peso o el valor de la moneda política, por lo menos de inicio, eso habrá que ver con el tiempo si va equiparándose un poquito más, pero con el tiempo. Pero en el inicio me parece que a Belisario Solano, que repetiría de llegar a la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, que repetiría llegar a la Asamblea Legislativa, de hecho fue presidente legislativo, y el caso, Edgardo Araya indudablemente, también. Edgardo Araya, sin duda alguna, y obviamente José María Villalta, que ha demostrado ser una bancada en sí mismo, aún siendo un único diputado. Creo que ha movido más proyectos de ley que bancadas completas. Bueno, movió más proyectos de ley solo que la bancada oficialista de este gobierno. Eso no estoy diciendo que sea bueno ni malo, porque la cantidad no necesariamente refleja calidad, pero sí demuestra, digamos, músculo político. Y creo que hay que entonces tomarle el pulso muy rápidamente a estas postulaciones y eventuales diputaciones, porque, como señala Daniel, probablemente, así como el fenómeno de inicio, de fin de la Asamblea Legislativa hay ¿cuánto dijiste? 114 diputados, probablemente hay diputados que valgan por 10 o por 9 desde el inicio, y esa se vaya a mantener ahí, no sé, un trimestre por lo menos, mientras el gobierno tenga la... el control de la agenda parlamentaria para el oficialismo, y obviamente valdrán más aquellos que tengan mayor experiencia para cuando la agenda sea de dominio de la Asamblea Legislativa. Pero creo que eso hay que irlo Gustavo, valorando, ¿verdad? En el tiempo, de nuevo. yo quisiera agregar dos elementos más. Mario daba una idea importante y es que muchos de los liderazgos principales de los partidos políticos no van a quedar en la Asamblea Legislativa. Digamos, José María Villalta Ujú. sí va a tener la posibilidad de que su líder va a estar ahí, pero por ejemplo, a mí me gustaría ver, y yo creo que hay una mala selección de prácticamente todas las fracciones, pero en el caso del oficialismo hay una mala selección porque no hay un liderazgo por encima de otros. Es decir, ahora en esta fracción actual del gobierno está Pilar Cisneros, y si Pilar Cisneros, perdónenme la expresión, si les dice, mañana hay que tirarnos todos juntos del Saprissa, todos van y se tiran. Y eso es justamente lo que se necesita en una fracción de gobierno, esa verticalidad en ese liderazgo. Ahora, a mi criterio, hay mucho cacique y poco indio. Y entonces ya uno sabe, por ejemplo, de conflictos, de que todos quieren, de que Stefan Brunner también quiere ser presidente del Congreso, de que entonces también quiere ser José Miguel Villalobos, de que unos quieren ser entonces el jefe de fracción, de que unos quieren ser entonces el presidente de la Comisión de Hacendarios, que es tan relevante, o la Comisión de Jurídicos, y esos conflictos van a estar ahí. Además de esos conflictos, diría yo, también, y aquí me hacía una buena pregunta a mi ex profesor, don Edgar Coto, a quien le mando un fuerte saludo, hay, ya se sabe también, pues conatos de incendio en la misma fracción oficialista, que como ustedes saben y lo ha reseñado La Nación, negoció con al menos 4 de los 5 o 6 grupos fuertes evangélicos del país, ¿verdad? Hay uno que está completamente esquivo, que no quiso participar y que es el que hace la denuncia, pero dentro de la propia fracción no es que negoció solo con un sector evangélico, no, negoció con varios. Entonces, a uno obedecen 4 diputados, a otro obedecen otros 2, a otro obedecen esos 3, y no necesariamente esos mismos grupos que todos pertenecen al sector evangélico se llevan bien entre ellos.
porque es un tema también de poder, de lucha de poder a lo interno de un propio sector hoy representado en una fuerza política. Entonces, por eso les Y ahí decía, yo creo que la pueden pregunta va haber, a digamos, ser, escenarios de implosión fuerte. bueno, y ahí la pregunta importante también va a ser no solo la posibilidad de esa implosión en el legislativo, sino aquí la gran pregunta, creo yo, después del 1 de febrero, es sin duda el rol que va a jugar la figura de Rodrigo Chávez, ¿no? ¿Será Rodrigo Chávez un Sí. Otón Solís, verdad? Con el que Laura Chinchilla tenía que ir a buscarlo a la casa a decirle, mira, podemos negociar una reforma fiscal. ¿O habrá algún diputado tan empoderado que no haga que se tenga que recurrir a pedirle permiso a Rodrigo Chávez en decisiones relevantes? Bueno, es algo que solo vamos a poder decidir, Bueno, o definir. incluso estaríamos en condiciones. Yo sé que esto es muy, obviamente, especulativo, pero uno podría intuir, digamos, vamos a probablemente tener la figura de un expresidente mucho más activo en el día a día de la política a partir bueno, dependiendo del resultado, obviamente, no vamos a anticiparnos, pero podríamos tener un rol de un expresidente mucho más activo a nivel del Ejecutivo y del control también de la bancada legislativa. Eso no quita lo que estás planteando, Daniel, obviamente que estamos hablando de egos, de posiciones, de intereses también, pero José ahí el Luis, y tema... Mario también tocaba un ajá, punto, por ejemplo, ujú. con la fracción de liberación. Yo creo que la fracción de liberación será una que una vez que pase todo esto ahí, quedará completamente acéfala. O sea, Liberación quema a sus candidatos presidenciales, llega, los pone y después se olvida de ellos, ¿verdad? Y yo creo que al menos se sabe que Álvaro Ramos podrá tener quizá influencia en Álvaro Ramírez. No sé si en alguien más. Bueno, el resto de diputados yo creo que será también, se sentirán muy solos y no sé qué irá a pasar porque creo que eso dependerá de qué vaya a ser el futuro de Liberación Nacional, porque posiblemente no tendrán una estructura partidaria fuerte a la cual responderle o la cual los llame a cuentas. Y eso creo que también nos habla de lo que puede ser su comportamiento legislativo en estos próximos años. Sí, así es, efectivamente. El tema de los liderazgos en la oposición van a ser claves. En ese sentido, el que se perfila probablemente con una estructura de liderazgo más marcada es probablemente el Frente Amplio. Eh, por las personas que podrían llegar al Congreso en la próxima Asamblea Legislativa. No sé, Gustavo y Mario, si quieren hacer algún comentario adicional o si hay alguna pregunta que hayan visto que se me haya pasado a mí en el chat que quieran que respondamos, que analicemos. No, yo de mi parte, Yo aquí nada más veo que sí, Alex nos pregunta, por ejemplo, de qué irá a pasar con Rodrigo Chávez. Ahí, por ejemplo, está el Ajá. tema de si va a aceptar el Ministerio de la Presidencia. Yo, muy personalmente, no creo que su ego le permita que Laura Fernández lo llame y le diga, mira, señor ministro, ¿puede subir un momentito para ver un tema con usted? No lo veo. yo, yo creo que lo de él en el Ministerio de la Presidencia, tiendo a coincidir con Daniel, ha sido una cuestión narrativa de campaña, que es lo que comunica el continuismo expreso. Eh, la duda que uno puede tener, y ahí es donde le pongo el asterisco de que podría equivocarme, creo que depende mucho del número de diputados que al final saquen. Si él saca una buena cantidad de diputados que lo pongas cerca de los 38 con alguna relativa facilidad, probablemente sí tendría un rol más activo. Si saliera en el mínimo, en el límite inferior que tiene Daniel ahí, en lo que proyectó, y ya las negociaciones no son de uno o dos diputados, sino que es construir, de ahí no lo veo, porque definitivamente el rol de No lo va a negociador lograr, no es necesariamente lo que le va mejor, ¿verdad? claro. Yo, yo Sí. creo que depende mucho del número de diputados, eh, estos escenarios que presentaba Daniel, si 29 o 30, porque vamos a ver, a la pregunta de don Alex, yo no lo veo saliendo del país. Creo que el fuero que le representaría un ministerio le resultaría importante, porque además eso haría que con un número importante de diputaciones se pueda negociar que ese fuero no se pierda. Por eso digo que depende mucho el número de diputaciones, y aunque no lo veo
No veo el escenario donde doña Laura Fernández, si llega a ser presidenta, le diga, venga para discutir tal tema. Lo veo al revés. Veo que en la práctica, la política real, no la formal, la política real, la oficina del ministerio o el ministro de la presidencia pasaría a ser el despacho presidencial de facto. Y entonces es más bien al revés, doña Laura, venga para contarle cómo estoy manejando todos estos otros temas. Porque creo que, de nuevo, aquí ha sido claro manifiesto la dependencia de El doña Laura de lo verticalismo. que suceda con el caso de don Rodrigo. Y ella va a tratar de asegurarle la inmunidad necesaria para que no tenga que salir del país. Y él va a querer ejercer el liderazgo suficiente para que ese verticalismo que se necesita en la Asamblea Legislativa, independientemente de cómo esté compuesta su fracción, se cumpla, primero para garantizarse la inmunidad, segundo para seguir con su agenda y tercero porque necesita efectivamente hacer palpable lo que el mismo Daniel nos contaba, la elección de magistrados y magistradas, la elección de las personas de los órganos de control y evidentemente manejar el gobierno a control remoto sin tener el desgaste de estar al frente de la administración. Y bueno, nada más agrego que el caso de la señora Pilar Cisneros sería algo muy similar. Gracias, Gustavo. No sé, Daniel, Mario, No, creo que no tenemos más preguntas, ¿verdad? no, Sí, Pues yo no, más bien sí. tengo que casi que retirarme, así Sí, que claro. No, si tuvieran creo alguna que vamos a consulta, terminar pues aquí. Creo que ha sido muy... Sí, sí, si tuvieran alguna consulta, obviamente la vamos a canalizar a Daniel, a Gustavo, a Mario. De verdad quisiera agradecerles a todos y todas, todos los que nos han escuchado esta mañana esta conversación. Quisimos hacerlo un poco diferente para tratar de responder a preguntas que ustedes nos formularon a través de diferentes medios. Y pues agradecerle a Gustavo, a Daniel y a Mario por la conversación de hoy por la mañana. Les voy a comprometer de nuevo probablemente para analizar los resultados postelectorales y sobre todo la composición de la Asamblea Legislativa, que creo que va a ser el gran tema. En Costa Rica estamos muy acostumbrados generalmente a pensar que la política suele ser más atractiva, más llamativa en el momento electoral, que es apenas uno muy pequeñito de todo el momento democrático, que es en realidad todo lo que viene posteriormente, que tiene que ver con cómo se ejerce el poder y no solo cómo se eligen la representación para ejercer ese poder. Y yo creo que estos han sido años muy interesantes, complejos, y creo que van a ser años más interesantes y más complejos hacia adelante. Y creo que más que nunca hay que tener información, no solo desde nuestros intereses individuales, privados, sino también de nuestros intereses colectivos y como sociedad democrática, en el sentido de lo que viene hacia adelante. Así que, pues, nos vamos probablemente a encontrar muchos en la jornada del 1 de febrero, emitiendo el voto, y nos vamos a encontrar después analizando lo que haya resultado de esa jornada y tratando de interpretárselos a ustedes desde diferentes ámbitos. Así que muchísimas gracias a Gustavo, a Daniel, a Mario, muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues al final de la tarde, o probablemente a inicios de la tarde, vamos a poner la grabación disponible en YouTube para que la puedan ver los que no estuvieron presentes el día de hoy. Así que muchísimas gracias a ustedes, Mario, Gustavo y Daniel. no, Gracias a vos, a Nos vos, Gustavo. vemos, José, y Hasta a pronto. Gustavo y a Daniel. Hasta luego. nos vemos, hasta luego.